El artículo 401 de la Constitución del Ecuador establece: se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. A mediados del 2017, la Asamblea Nacional del Ecuador aprueba el proyecto de ley de agrodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable, considerándola de interés nacional, esto sin una consulta previa que es mandatoria de la Constitución. Ahora lo que preocupa de la ley es el control del Estado sobre las semillas nativas o naturales que son parte del tejido alimenticio, identitario y cultural de los pueblos, semillas que por miles de años han sido parte fundamental de la vida de los seres humanos y que hoy se las pretende desplazar con semillas genéticamente modificadas que provocan varios daños ambientales y a la salud. ¿Qué piensa acerca de esto de las semillas transgénicas? Bueno, no considero para nada favorable a nuestros agricultores de las comunidades, porque eso les hace perder su identidad en el sentido de la tradición, costumbre y cultura que tienen de escoger año tras año las semillas. Lo que sé es que esas semillas no tienen fertilidad. Es decir, que son sembradas y ya no dan fruto. He escuchado y las he combatido y rechazado en todas las instituciones en las que yo he estado representando. Frente a esta problemática, varias organizaciones indígenas y o campesinas del Ecuador se han convocado para defender la soberanía alimentaria de los pueblos y han presentado hasta la fecha 6 demandas ante la Corte Constitucional del Ecuador por la inconstitucionalidad de esta ley. Una de las demandas manifiesta que la entrada de semillas transgénicas al país es una violación a los derechos de la naturaleza, porque provoca la esterilización de la tierra y alienta el uso excesivo de insecticidas, herbicidas, químicos que no solo dañan el ambiente, sino también la salud del campesino y del consumidor, además de romper la relación simbólica y cultural de semillas como maíz, cebada, trigo y otras variedades tienen con los pueblos originarios a nivel continental. ¿Por qué nos hemos opuesto a las semillas transgénicas? Porque las semillas tienen que ser parte del patrimonio de los pueblos, es decir, todo el conocimiento que abarca una semilla no puede ser privatizado, debe ser compartido. En la importancia de conservar las semillas autóctonas originarias de los pueblos, que éstas no se vean amenazadas o que se vayan perdiendo en el tiempo con esta famosa modernidad con las semillas transgénicas. Con este antecedente, varias comunidades, campesinos y organizaciones sociales se suman a la lucha contra los transgénicos. Una de las mejores acciones de esta lucha se realiza en Cotacachi. Hace ya 14 años se organiza anualmente la fiesta de semilla o Muyu Raimi, una actividad que ha pretendido visualizar la riqueza y diversidad de semillas cultivadas con métodos naturales y amigables con la madre tierra. Es un evento grandioso que permite que todas las comunidades salgan y especialmente que las mujeres campesinas e indígenas den a conocer y expongan las semillas que tienen en sus chacras o huertos familiares. Creo que año a año hemos podido incentivar también a nuestros compañeros y compañeras de las comunidades para que vayamos conservando lo que es nuestras propias semillas. Creo que es una iniciativa de las más valiosas que se tienen a nivel provincial, pero también a nivel nacional para poder difundir la importancia del rol de las mujeres campesinas en la defensa y el resguardo de las semillas. Las demandas presentadas en la Corte Constitucional están aún sin respuesta. ¿Qué esperan las autoridades para responder? Las comunidades y comunas seguimos a la espera,
Entretanto, lo que sí sabemos es que, para crear esta ley, el gobierno necesitaba conocer las realidades de la gente del campo, pequeños productores y sobre todo la identidad que se encuentra en cada semilla. Esta ley debió ser consultada. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución del Ecuador establece la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Este es un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que no se cumplió, pero es indispensable escuchar las voces de la diversidad para poder construir algo que busque el bien común. Esta feria beneficia y pone de manifiesto que las comunas de la zona andina en el cantón Cotacachi se resisten a que las semillas transgénicas entren a cada una de sus tierras. Yo creo que tenemos que incentivar mucho más hacia el trabajo de la conservación, porque para nosotros, si no conservamos el tema de las semillas, cada vez se va a ir perdiendo. Según una investigación del diario El País, 6 grandes empresas como Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont manejan el 59,8% del mercado de semillas en el mundo y el 76,1% de agroquímicos. Si las semillas transgénicas desplazan a las semillas nativas, las empresas mencionadas logrará volver dependiente al agricultor y tendrá control sobre lo que cada uno de nosotros come. Las transnacionales de los agroquímicos y semillas transgénicas se mueven tras intereses económicos, sin importar si sus productos están enfermando a la tierra, al agua, al agricultor, a la naturaleza o a quienes comen y se alimentan con productos. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.